tienen repaso y posteriormente examen. Bueno. Al día de ayer me preguntaban acerca de qué tipo de unidad, bueno, qué grupo se le debía dar a un paciente que era trasplantado. ¿Qué debíamos elegir? Si el grupo, el ABO del paciente, del receptor, o el del donador, en el caso de un trasplante porque presenta quimerismo. Y eso del quimerismo les mencioné que se refiere a cuando ya están, no se los dije así, pero cuando ya están injertando las células del donador, entonces hay una mezcla, tanto de el grupo de las células del paciente como de las células del donador. Requiere una transfusión y bueno, aquí le hacemos caso. Algunas veces no es posible darle el mismo tipo de sangre al paciente en cuanto a su donador se refiere y también referente al sistema ABO. Entonces nos dicen que puede haber incompatibilidades mayores, incompatibilidades menores e incompatibilidad mixta, mayor y menor. ¿A qué se refiere la incompatibilidad mayor? Aquí es el paciente receptor, y aquí tenemos al donador. Entonces, el paciente es grupo O y su donador fue grupo A. Y se lo dieran así porque era necesario, porque su HLA, que es lo que se busca en primera instancia, ya dejando un poco de lado esta incompatibilidad ABO. Pues de modo, aquí sí fue compatible, que son otros antígenos. Veremos un poquito más adelante. Y dicen, esto es compatible, es lo más importante y lo demás lo podemos dejar de lado. Entonces, normalmente a una persona A no le podremos dar sangre A. ¿Estamos de acuerdo? Porque la persona O tiene anti-A y anti-B. Entonces, aquí que le hacemos caso, y aquí tenemos casos parecidos, ¿no? Un O le dan, su donador es B o AB. Entonces, se le hace caso al grupo D, el paciente. O. Otra incompatibilidad, el paciente es AB y le dan un donador, perdón, el paciente es A y su donador es AB, se le da sangre A, y si es B, se le da sangre B. La incompatibilidad fue menor, el paciente era A o B o AB, bueno, pues dale sangre O. Perdón, su donador es O, dale sangre O. Paciente AB con donador A, no es tan incompatible. Ahora le hacen caso a la del donador. Y en estas incompatibilidades donde el paciente es A y el donador es B, pues mejor dale O. Dale sangre O. Esto en cuanto a concentrado eritrocitario se refiere. También aquí nos da la posibilidad para el plasma y las plaquetas, que se acuerdan que aquí hay que pensar al revés. Son las opciones que hay. Entonces, en algunas sí tenemos que hacerle caso al grupo del paciente, pero si se dan cuenta, la mayoría de los casos nos refieren que les demos grupo O. Y la unidad es como lo más noble que pudiéramos buscarle compatible, ya que carece de los antígenos A y los antígenos B. Bueno, ¿dudas en esta parte?
No. ¿No? Bueno, Todo bien. les voy a pegar la tablita, esta tablita en el Teams, por si la quieren checar. Bueno. Gracias. Entonces, estábamos con las variantes de D y platicamos acerca del DU o del D débil, que dijimos que era por baja cantidad de antígenos sobre la membrana o porque estaba en una diferente posición, ¿no? en la posición trans con respecto a los otros antígenos importantes del sistema RH, que el C y el E, mayúscula y minúscula. Y que hay que comprobarlo, ¿ok? Ya vimos cómo podemos llegar a comprobar. Pero existen otras variantes del antígeno D. Y estos de verdad son por cultura general. Saber que sí tiene algunas otras variantes porque resulta un poco complicado determinarlas en el laboratorio clínico convencional. Porque algunas requieren biología molecular, ¿sí? O tener antisueros, así como tenemos un anti-D, que lo vemos normalmente en el laboratorio. También hay anti-C, anti-E mayúscula, anti-C minúscula como antisueros. Que me los venden, y con eso yo en un tubito pongo mis gotitas de antisuero y pongo los eritrocitos de mi paciente en cuestión y lo puedo determinar por aglutinación. Y esto me puede ayudar a encontrar algunas variantes de D. En el caso de la deleción del D. Que en esta variante de la deleción del D, no es que no tengamos antígeno D. El antígeno D sí está presente. Lo que le falta serían sus acompañantes, estos otros antígenos, que nosotros esperamos que normalmente acompañen al antígeno D, porque está esa otra proteína y da la posibilidad a que se expresen estos antígenos. Pero por alguna situación, por alguna mutación, fenotipo raro, no están presentes, no se expresan, no hay la información para que se expresen. Y tenemos estos fenotipos, que nos los ponen así con rayitas, porque nos quieren decir que estos de aquí no están. Y no nos pueden poner, bueno, pues te ponemos que si el antígeno C mayúscula no estaba, pues te ponemos uno minúscula para decir que no está este. No lo podemos hacer de esa manera porque el C minúscula y el E minúscula sí existen como antígenos del sistema RH. Entonces, por eso nos ponen estas rayitas y nos dicen, no tiene. O depende del orden que les den. Así nos lo representa. Entonces, esta carencia de estos otros antígenos que los podemos determinar con los antisueros que les acabo de mencionar, pues no están. Entonces dice el antígeno de bueno, pues no vienen conmigo, pues entonces expreso más sobre la membrana y tiene con mucho más de antígeno D. Entonces, esa es otra variante. Que nosotros, si nada más le hacemos la determinación del factor RHD, pues es un RH positivo. Y esto de aquí no nos vamos a enterar hasta que el paciente requiera otro estudio más avanzado. ¿Y en qué momento va a querer otro estudio más avanzado donde yo tenga que emplear estos antisueros, anti-C, mayúscula, minúscula y demás? A lo mejor cuando necesite sangre, lo transfundan y en una segunda ocasión le hagan su prueba de compatibilidad y vean que es incompatible. Y en ese proceso de investigación, de ver por qué fue incompatible y tratar de determinar si estaba involucrado un anticuerpo y lo encuentran, bueno, le hacen un fenotipo extendido al paciente y ese fenotipo extendido
se refiere a determinar otros antígenos diferentes a los A y el B y al antígeno D, y dentro de ellos entran estos, y ellos cuando se pueden dar cuenta. Pero de otra manera, pues si nos llega a nosotros al laboratorio convencional, pues lo reportamos como factor RHD positivo y se acabó. Entonces, esta es otra de las variantes. No es frecuente, sí puede pasar. Incluso está muy de moda un RH17, no recuerdo, que es un anticuerpo que se genera contra los antígenos del RH cuando el paciente carece de estos de aquí. Es poco frecuente, pero puede pasar. Y dentro de esos otros anticuerpos que genera un anti-RH17. Pues bueno, son de las cosas que pudieran llegar a pasar. Bueno, regresando a tenemos otra variante que es un D parcial. Este D parcial sí está la proteína que nos hace el antígeno D, sin embargo le faltan algunos epítopes de esa proteína. Y pueden pasar como RH positivos, sí, pues iban a pasar como RH positivos. ¿Por qué? Porque tienen la proteína y ese antisuero que yo utilizo, mi anti-D, me sirve para poder identificarlo. Oye, a lo mejor la aglutinación que yo alcancé a ver, pues, a lo mejor es un poco débil, pero sigue siendo positivo. Ok. Pero como le faltan algunos epítopes, y si los lleva ese otro antígeno de que yo le estoy poniendo a mi paciente, puede generar algunos anticuerpos. Que también no siempre se producen por una transfusión o por un embarazo. ¿Sí? Y no, no van a producir específicamente anti-D por la transfusión del embarazo, que sería mi manera de exposición. Lo que sí van a producir es el anticuerpo que va dirigido a esos epítopes que se carecen del antígeno D. Pero no siempre es suficiente el embarazo o la transfusión, que depende de un chorro de cosas, de la edad, si tiene un estado inflamatorio el paciente, porque la inflamación es una parte importante para el desarrollo de anticuerpos, y un montón de cosas que a la fecha no sabemos exactamente por qué si un paciente desarrolla anticuerpos contra antígenos que no tiene y otros sí. Y pues para poderlo detectar, como pasa como fácilmente como RH positivo, pues hay que hacer uso de la biología molecular para poder determinar a estas personas. Tenemos al RH nulo, que en este RH nulo son carencia total de antígenos del RH. Y esta carencia total de los antígenos del RH viene acompañado de la carencia de otros antígenos y que son de alta frecuencia y que se encuentran en la mayor parte de la población y que esperaríamos que estuvieran ahí. Al menos un antígeno de un sistema, de cada sistema. Por ejemplo, tenemos al sistema DOFI, que lo abreviamos FY. Y este tiene antígenos principales DOFI-A y DOFI-B, que son antígenos que son parecidos, que tienen una variante para que digan, bueno, uno es DOFI-A y otro es DOFI-B. Es de alta frecuencia y estos no están presentes sobre la membrana. Tampoco este aquí, que son los del sistema Landsteiner-Wiener. No están. Si estos no están, también están promoviendo a que
no se pueden desarrollar los del RH. Otros que esperaríamos que estuvieran en gran cantidad son los del sistema MNS, sistema MNS, y que incluye el antígeno S mayúscula, S minúscula y este U que lo conocemos como U de universal, que esperaríamos que estuviera en toda la población. Sin embargo, no es tan universal porque hay poblaciones, por ejemplo, de raza negra que está presente entre un 60 y un 80%. Entonces ahí ya no fue tan universal. Pero bueno, hay baja expresión de ellos, aunado a una mutación en el gen del RHAG que nos da paso a esa otra proteína. ¿Se acuerdan que les dije que era como un ancestro del RH? Entonces hace que mute y no se puede expresar. Por lo tanto, también hay una mutación en el RHC y ya no hay expresión de los antígenos del RH. ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues que antígenos del RH todos deberíamos, bueno, todos vamos a tener. Si bien no tenemos el D, puede ser que tengamos el E, el C, cualquiera de los otros del sistema RH, ¿no? No solamente de los otros 50 y tantos que tiene. No los tiene y los demás sí vamos a tener alguno. Entonces, si esta persona necesita sangre, necesitaríamos darle una sangre igual a la de él, un RH nulo, porque de las otras que le pudiéramos dar, aunque fueran O negativo, van a llevar algún antígeno del sistema de RH. Y entonces, si se lo ponemos, pues vamos a tener la posibilidad de que ahora desarrolle un anticuerpo contra eso que no tenía. Y aparte, dejando de lado ese problema de la inmunización, en el desarrollo de los anticuerpos, los eritrocitos de estos pacientes viven menos de los 120 días que esperaríamos y tienen un acortamiento de su vida media porque pues ya su membrana no es tan flexible, no es tan deformable por la carencia de estos antígenos y observan que hay un aumento en la fragilidad osmótica. Se rompen más rápido, que era algo que nos platicaba el maestro Iván. Una variante parecida a la del RH nulo es la del RH-mod, que en este caso lo que se puede observar es que no hay carencia total de estos antígenos del sistema DOFI y del sistema Landsteiner-Wiener. Además hay un poquito de este antígeno del RHG. Entonces, si pueden tener, no es tan grave no está en la carencia total, a lo mejor tienen un poquito de antígenos, porque sí tenemos esta expresión de los otros que van como acompañados y que permiten que se expresen. Y los pacientes desarrollan anemia hemolítica, pues sí, ya vimos que se acorta su vida media, ya no van a vivir los 120 días porque se aumenta la fragilidad osmótica, ¿no? Por el defecto, por la carencia de estas proteínas, no las tienen en suficiente cantidad. Y dicen que los podemos detectar por absorción o elusión, que son otras técnicas que utilizamos en el área de inmunohematología, donde tratamos de irle quitando cosas al eritrocito para poder llegar a estudiar su membrana, los antígenos que tiene presentes. Y pues sí, no son complicados, pero requieren reactivos un poquito más caros y técnicas un poquito más largas. ¿Sí? Esto ya platicamos de él y llegamos a la teoría de Fisher y Rice y Wiener. Y esto se refiere a cómo es que se hereda, cómo es que es posible que el antígeno D vaya acompañado de alguno de estos en cuanto a la parte de la herencia se refiere, porque ya vimos que la herencia del antígeno D es dominante y pues se parece a esta cuestión de la herencia mendeliana.
Pero, ¿cómo te explicas que va acompañado? Bueno, en su momento, hace muchos años, en 1943, como 3 años después de que se descubrió el sistema RH, pues se dieron en la tarea de pensar cómo era esta, esta cuestión de la herencia acompañada de los antígenos del RH. Entonces apareció estos dos investigadores, Fisher y Reis, que encontraron que los genes que nos dan el sistema RH sí efectivamente están en el cromosoma 1. Y ellos pensaban que existían tres locus, tres regiones, que están estrechamente relacionadas, muy pegaditos, y que en cada uno de estos locus había pares de alelos. Estos. En el D pues no tenía porque no hay antígeno de minúsculo. Y esos paros de alelos, bueno, son estos de aquí. Y decían que como estaban muy juntos, toda esta información estaba muy junta, resultaba imposible que se pudieran separar. Ya ven que nos hablan del crossing over y que en ese proceso se dan como, a veces se va la fragmentación y la mezcla y demás de los genes, etcétera, etcétera. Bueno, ellos dicen que no. O sea que por más que se pueda dar un crossing over, estos tres locus no se van a separar porque están súper pegaditos. Y después, esto no le pareció a Wiener. Él dijo que no. O sea, sí coincidía con Fisher y Reis en que la información estaba en el cromosoma 1. Sin embargo, él no veía posible que se encontraran estos tres locus. Dijo que, bueno, él propuso que existía un solo locus, una sola región, donde existían un montón de alelos. Y ese montón de alelos daban pie a un antígeno distinto del sistema RH y que eran codominantes, ¿no? Porque no iba a ganar uno sobre otro. Bueno, y no fue lo único que él no le pareció y propuso que se daba de esta manera, sino que también dijo, no, eso que tú me dices que hay antígenos C, E y sus variantes minúsculas. No me gusta esa nomenclatura que me estás dando y que me tengo que aprender. No. Él propuso su propia nomenclatura y él propuso esto que vemos aquí, que consiste en una mezcla de R's y nos pone RH, bueno, el RH, sistema RH. Cuando lo pone en mayúscula, nos dice que sí está el antígeno D, y cuando nos pone en minúsculas, nos dice que no hay antígeno D, pero que sí pueden estar los otros antígenos del sistema RH. Entonces, ven, si los comparamos, pues esto es lo que proponía cada uno, cosas completamente diferentes. ¿Y quién tuvo la razón a fin de cuentas? Bueno, conforme pasó el tiempo y fue avanzando la tecnología, se pudo descubrir que existían dos genes estrechamente relacionados, el RHD y el RHCE, que son los que les presenté el día de ayer, la proteína, los dos tipos de proteína que podemos encontrar. Y esto lo encontró Tippett en 1986. Un poco más tarde, para 1990, Collin y colaboradores lograron secuenciar los genes del RH. Estos de aquí, RHD y RHCE, lo que explicaba el polimorfismo o la variante positiva y negativa. Entonces, estos descubrimientos, estos hallazgos, finalmente le dieron la razón a Fisher y Reis, que ellos proponían los tres locus con los pares de alelos. Entonces, pues, era algo así. Y Wiener
pues realmente no tenía razón. Pero como ambas aportaciones fueron súper importantes para ese tiempo, pues a la fecha las podemos encontrar disponibles. Y la nomenclatura que ambos propusieron se encuentra completamente vigente y la podemos ver en los laboratorios de inmunohematología, donde se dedican a investigar anticuerpos irregulares o anticuerpos, que son anticuerpos que se han generado a partir de una transfusión o un embarazo, que ahora están dando problemas de compatibilidad sanguínea en los pacientes que requieren un concentrado eritrocitario. Es bueno. Entonces, el día de hoy eso es lo que vamos a tratar de aprendernos un poquito. Aparte de estas nomenclaturas de Fisher y Reis y Wiener, la ISBT, la Sociedad Internacional de la Transfusión Sanguínea, que les platiqué el día de ayer, propuso la nomenclatura Rosenfeld, que esta se basa en un sistema de números, donde le asignan un número a cada antígeno del RH. Y entonces, dependiendo de lo que tenga el individuo, pues es el número que se está poniendo. Entonces, honestamente, cuesta un poco más de trabajo aprender. Entonces, por eso, pues sí, puede ser la oficial propuesta por la ISBT, pero nosotros convencionalmente en los laboratorios utilizamos Fisher, Rice y Wiener. Miren, hay una equivalencia. El genotipo que nos dice Fisher, este de aquí que presenta estos antígenos, para Wiener es este gen, con este antígeno. Entonces hay una equivalencia, no son cosas aisladas y completamente diferentes. En cuanto a nomenclatura, sí, pero en cuanto a antígenos se refieren, bueno, pues hay una comparación. Y nos vamos a tratar de aprender esta parte. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos toca trabajar en la parte de medicina transfusional, pues vemos las cartas panel o consultamos, me dicen, ve la norma, ahí te dice qué células utilizar. ¿Qué células utilizar para qué? Ah, pues para el control de calidad. Y para el control de calidad del anti-D, me dice, utiliza células R1, R minúscula. Ya consulté la norma. Ah, sí, que dice que utiliza estas células. Ah, ¿y cuáles son esas? Ah, pues no sé. ¿Dónde puedo checar cuáles son esas células? Ah, bueno, pues nos pueden mandar a ver nuestra carta panel si es que no me sé la nomenclatura del RH. No sé si alguien ha visto algo así por el estilo. Este papelito. No. No. Sí, no. Bueno, quien no lo ha visto, este papelito se llama carta panel. ¿Y qué carambas tiene esa carta panel? Bueno, esta carta panel me sirve para identificar a los anticuerpos o los anticuerpos que se han generado a partir de una transfusión sanguínea o de un embarazo, que normalmente no tenía el paciente. Y ahora como ya me está dando problemas en la prueba de compatibilidad y yo sospecho que es por un anticuerpo, pues me dedico a investigarlo y para eso utilizo esto. Y en esta carta panel que veremos en la parte de las prácticas, en la identificación de anticuerpos irregulares, ¿qué me dice esta carta panel? Bueno, aquí me da una numeración del 1 al 10. Y estos números del 1 al 10 me dice la cantidad de donadores que utilizaron para poder organizar esta carta panel. Que finalmente, o sea, esto de aquí me va a hablar de unos frasquitos, de unos viales
que tienen sangre, que tienen eritrocitos. Y esos eritrocitos que vienen en estos bieles, que vienen rotulados del 1 al 10, vamos a saber qué antígenos tienen del sistema RH, del MMS, del P, DOFI, KEL, KIT, Lewis y Diego. Y algunos otros, si son paneles internacionales. Este de aquí es nacional. Existen otros. Bueno, entonces ahí ya me dijeron, a este donador 1 que yo le tomé sangre y lo quiero utilizar para hacer este panel y poder identificar a los anticuerpos, pues voy a ver, aparte de que sea tipo O, porque todas estas células son grupo O, para que no me delata ni el antígeno A ni el antígeno B. Tienen que ser O, porque pues a veces los los pacientes son grupo A, grupo B, y tienen anticuerpos contra esos antígenos. Entonces, si yo utilizar esas células aquí, pues los anticuerpos que tiene el paciente pues estarían reaccionando y no me dejaría ver ese al anticuerpo que me interesa. Entonces, por eso todas esas células que se utilizan para hacer estos paneles, estas células, deben ser grupo O. Y aparte de checar que sean grupo O, le checan los otros antígenos que les mencionaba. RH, los 5 principales, y otros de otros sistemas de importancia clínica que saben que dan lata para el problema de compatibilidad. Entonces, bueno, ya saben que tienen y los vemos de manera horizontal. Desde manera horizontal yo voy a checar qué es lo que tiene cada uno de esos bielecitos que vienen rotulados. El bielecito con células que viene con eritrocitos que dice 1. Bueno, voy a mi carta panel y busco el 1. Y dice, bueno, estas células tienen antígeno C, antígeno D, E minúscula, N, S minúscula y así se van. Pero no tiene estos que tienen signo negativo. E mayúscula, C minúscula, M, S. Y así nos vamos con cada una para saber qué es lo que tiene. Bueno, y ya cuando me interesa analizar qué anticuerpo ha desarrollado mi paciente, pues yo ya no la voy a ver de manera horizontal, la voy a ver de manera vertical, como se los muestro aquí, para poder tratar de identificar ese anticuerpo. En esta parte no se estresen todavía, ya la analizaremos en la parte del laboratorio. Lo que me interesa aquí es que vean que viene R1, R1, R2, R2, R1, R minúscula, R minúscula, R minúscula. Y esto de aquí me habla de la nomenclatura Wiener. Y enseguida me ponen aquí antígenos C, D, E, C y E minúscula, que es de Fisher y Reis. Nomenclatura Wiener, nomenclatura Fisher y Reis. Y esto de aquí coincide con esto que me están reportando. ¿Qué antígenos tienen las células R1, R1? Esas tienen C mayúscula, D mayúscula y E minúscula. ¿Y cómo sabes que esto de aquí es esto de acá? Pues porque hay que aprendernos este acordeón de las equivalencias, que les pongo aquí abajito. Entonces, la célula, esto que me propone Wiener como R1 se refiere a antígeno C mayúscula y E minúscula, pero con la variante de el antígeno D positivo. Pero también me da una R'. Esa R' también es C mayúscula y E minúscula. Pero ¿cuál es la diferencia con este R1? Que este no tiene antígeno D. El R2
es C, perdón, E mayúscula, C minúscula, pero también es R biprima. Diferencias, aquí se los pongo. La R mayúscula es el antígeno de positivo y la R minúscula, aquí les pongo que es un D minúscula. Pero el D minúscula, ¿se acuerdan que les dije que no existe el antígeno de minúscula? Solamente lo ponemos para ejemplificar o para decir que no está este antígeno D. ¿Vale? ¿Sí nos acordamos más o menos? Y ahora, R0, R minúscula solita. Esto me quiere decir que solamente tenemos antígenos C y E minúscula. Este sí tiene D, este no tiene D. Y ahora puede ser que vaya solamente C mayúscula y E mayúscula. Bueno, entonces es RZ mayúsculas, porque tiene antígeno D, o R minúscula Y o R minúscula Y. Entonces, este acordeoncito desafortunadamente no lo tenemos que aprender, porque no hay otra manera de que me lo pueda tratar de analizar, ¿no? Más que con este acordeoncito. Que bueno, yo lo hice, yo me lo organicé porque se los pueden enseñar de otra manera. Hay otras personas que se los enseñan de otra forma y me costaba mucho trabajo. Entonces yo lo organicé de esta manera y se me hizo un poco más fácil. Y creo que también a mis alumnos se les ha hecho un poco más fácil esto. Porque a veces nos dicen, bueno, en la R mayúscula sí es D. El 1 es un C. El 2 es un E. Pero como estos C y este E, los otros antígenos del RH, no les gusta ir solos, entonces se hacen acompañar esta C mayúscula del contrario, del E minúscula, y este E del C minúscula, del contrario. Pero entonces, ¿cómo te explicas que hay algunas personas que no tienen estas mezclas? O sea, que no siempre es la regla así, porque pueden tenerse estas o estas. Entonces ya no cumple esa regla que tú me estabas diciendo que no se van a ir solitos y siempre se van a acompañar las mayúsculas de las minúsculas. Y mi paciente de acá, yo ya le hice el fenotipo del RH con mis antisueros y no me da estas mezclas. Bueno, es que también puede ser así. Y para eso, Wiener propuso esta otra forma. Bueno. Entonces, todas esas explicaciones que nos pueden dar, yo las resumí de esta manera, de que a lo mejor les es más sencillo a ustedes. Entonces, si seguimos este acordeoncito de equivalencias, nos vamos a dar cuenta que efectivamente esto de aquí coincide con esto de acá. Pues aquí nos dice células R1, R1. ¿Por qué nos ponen R1, R1? O R2, R2, R minúscula, R minúscula. ¿Por qué vienen dos juntos? Porque una parte me la dio mi mamá y esta otra parte me la dio mi papá, o en el orden que ustedes quieran. Pero es una parte de cada uno de los progenitores. Y entonces, esto, pues hay que interpretar este genotipo. Entonces, me están diciendo que el R1, para empezar la R mayúscula, es antígeno D. Sale. El 1, que es C y E minúscula. Entonces, esto de aquí me lo dio mi mamá.
La otra R me la dio mi papá. Ah, pero me heredó lo mismo. Ah, entonces mi papá me dio esto mismo. Sí, estos genotipos tenemos. Ah, pero ahora tradúcelo al fenotipo, porque yo en el laboratorio no tengo biología molecular para que pueda checar qué genes tuvo. Yo tengo antisuero, que me dejan ver el fenotipo. ¿Qué se expresó de este genotipo? Ah, bueno, yo voy a ver que tiene antígeno D, antígeno C y antígeno E. Lo resumimos, lo juntamos, ¿no? Lo hacemos más pequeñito. Y no le vamos, oye, pero tiene 2 veces el C porque el papá y la mamá le dieron lo mismo. Pero aquí no le podemos poner D cuadrada, C cuadrada, Y cuadrada, pero eso no existe. En matemáticas sí, pero aquí no. Finalmente yo voy a ver D, C y E, esos antígenos. Lo que sí puede pasar es que, bueno, como es homocigoto, tiene mayor expresión de estos antígenos. Qué bueno. Eso también me está diciendo. Pero no es que haya cuadrados. Bueno, entonces ya vi que tiene este genotipo, me dio este fenotipo. Bueno, ahora vamos a checar porque ya eso hicieron ahí en el laboratorio, que me dijeron que esta célula que el frasco dice 1, tiene antígeno C, D y E minúscula. Vamos a ver si es cierto con este genotipo que me propone Winner. A ver, ¿tiene el antígeno D? Sí, sí lo tiene. ¿Tiene el C? Sí, sí lo tiene. Y el E también. Los otros no los tiene. ¿Coincidió? Sí. Sí. Entonces, ¿le vamos agarrando la onda? Más o menos, Más o pero menos. ¿qué pasa con Ahí va, ahí los va. otros? ¿Qué pasa con los otros? Por ejemplo, este de aquí. ¿O cuáles otros? No, los de la derecha de MMS. Bueno, estos son otros antígenos que no tienen nada que ver con el sistema RH y que también los puedo determinar con antisueros comerciales. Hay un anti-M, un anti-N, un anti-S. Todas estas letras que nos ponen aquí son antígenos de grupo sanguíneo. Y para todos estos existe un antisuero comercial que me permite determinarlo. Y no van a corresponder en absolutamente nada a esta parte del RH que me propone Wiener y Fisher y Reis. Esto de acá es completamente independiente porque depende de otros genes. ¿Sí? La expresión de estos. Hay algunos genes que son precursores o sí, como un tipo de precursor para que se pueda presentar el otro gen y ahora se presente el antígeno de esos grupos sanguíneos y si no está uno, no está otro. Puede pasar así, pero son completamente independientes de este sistema RH. ¿Vale? Entonces, todo esto de acá es variable, porque puede haber, vean, aquí tenemos otro R1 y este primero de acá también es R1 y coincide en esta parte de aquí, del RH. Pero vean para los otros sistemas, para los otros antígenos. Aquí esta célula 6 tiene el M positivo y acá no la tiene. ¿Coincide en el S? Sí. Perdón, en el N. En el S no. Este es negativo y este es positivo. Aquí positivo y negativo. Entonces esto ya es completamente independiente de acá, que depende de cada uno de nosotros. ¿Sale? Entonces eso es lo que pasa. ¿Otra duda? Ok, gracias. Y entonces lo que se hace es de que al momento de comparar los antisueros, bueno, el resultado de los antisueros con con la tabla, se podría decir que obtendríamos
los genes que tiene el paciente. O sea, digamos que si nos sale la C, el suero anti-C, anti-D y anti-E minúscula, diríamos que el paciente es R1R1. Ujú, Ah, ok. sí, sí, lo podemos comparar así, ¿no? Y suponer que están estos genes. Y el genotipo muchas veces coincide, ¿no? Para estos casos, para el RH. Pero para los otros sistemas, hay estudios de biología molecular que se tienen en la parte de inmunohemato para resolver problemas, pacientes problema. ¿Qué es un paciente problema? Aquel que tiene una discrepancia en el grupo, o sea, que cuando hacemos el grupo directo e inverso, que platicaremos en la parte del laboratorio, y no coinciden esas dos partes, se vuelve un paciente problema porque hay que investigar por qué no está coincidiendo lo que deberíamos, lo que ya sabemos, ¿no? Que si tiene antígeno A, ahora debería tener anticuerpo anti-B, pero por ahí le aparece un anti-A o las células O aglutinan. Algo raro hay ahí, ¿no? Entonces no coincide. Entonces ya se vuelve un paciente problema. O cuando le piden sangre y le hacen las pruebas de compatibilidad y les da incompatible. Entonces, ese paciente ya no es un paciente cualquiera, es un paciente problema que hay que investigar. Entonces, hay pacientes muy problema, muy problema porque desarrollan un montón de anticuerpos contra varios antígenos de estos sistemas. No es que nada más desarrollen uno y ya, porque tenemos más de 300 antígenos de grupo sanguíneo. Y aquí ponemos los más significativos para la parte clínica y para población mexicana. Pero hay otros más, ¿no? Y pueden desarrollar contra esos o incluso contra estos, ¿no? Que ya sabemos que son los más comunes. Y desarrollan por ejemplo, un anti-C minúscula. Anti-C minúscula. No tenía el paciente, le pusieron esa sangre y desarrolló ese anticuerpo. Ah, pero aparte desarrolló un anti-K1. Tiene otro. Y aparte desarrolló un anti-Diego A. Entonces ya tenemos 3. Y ahora búscale una sangre que no tenga un concentrado eritrocitario, una unidad de eritrocitos, que ya no tenga ni antígeno C minúscula, ni antígeno K1, ni antígeno Diego A. ¿Por qué? Porque el paciente ya desarrolló este anticuerpo. Y si tú le pones sangre que lleve el antígeno correspondiente a estos anticuerpos, ¿qué creen que pase? Una hemólisis. Una hemólisis, efectivamente. Y esa hemólisis es una reacción transfusional que este, puede poner en peligro la vida del paciente. Entonces lo estábamos tratando de curar de algo y ahora ya le generamos una reacción transfusional, una reacción hemolítica que va a afectar vaso, una hemólisis extravascular, que ahora también puede tener afectación hacia la parte renal y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues no es nada más que haya una hemólisis. Entonces, en estos casos que desarrollan muchos anticuerpos son pacientes más problema y existen perdón, las opciones de la biología molecular que no muchos las tenemos disponibles, algunas casas comerciales las manejan. Y tratan de darle sangre checando el genotipo. Y cuando determinan el genotipo, a veces el gen, por ejemplo, para el antígeno DOFIA, está, sí está el gen,
Pero cuando le hacemos el fenotipo al paciente, cuando utilizamos un anti-DOFIA, mi antisuero DOFIA, para ver si mi eritrocito tiene el antígeno DOFIA, no lo tiene. Yo no lo veo, pero el gen sí estuvo. Pero no lo expresó. El gen está, pero la expresión no la tuvo. Entonces también eso puede ocurrir. La mayoría de las veces está el gen y podemos identificar fácilmente en el laboratorio con antisueros, con la parte serológica, la presencia del antígeno, que estaba codificado por ese gen. Pero hay algunas ocasiones que está el gen, pero no se expresó. Puede llegar a pasar. ¿Alguna otra duda? ¿O ya estoy a su cabeza? No, creo que no hay duda. Hace 5 minutos, pero ahí va. Esto es poco a poco. Y se los menciono porque a veces no se utiliza estas células. Y un ejemplo claro es la norma 253. Norma oficial mexicana 253 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, que me dice que para evaluar los antide, un antisur antide, utiliza células R1R. Y dices, ¿dónde más voy a encontrar esas células, no? ¿A poco voy al refri y busco un frasco y dice R1R? No, los bieles no vienen rotulados así porque me preguntaban, oigan, entonces las células así vienen rotuladas. No, las vamos a ver con estos números que corresponden al número de célula, al número de donador que correspondió. Y ya me voy a mi carta panel y checo, bueno, esta célula me dice que tiene R1R. Bueno, ¿qué antígenos tiene? Estos de aquí. Como es antide, solamente me va a interesar esto de acá. Lo demás, para ese momento no me interesa. Si me interesara, bueno, es porque me dice también que yo debo evaluar. La norma me dice que debo evaluar mis antisueros, por ejemplo, mi anti-M. Dice, bueno, utiliza para hacer el control de calidad de tu antisuero anti-M, debes utilizar células heterocigotas, que tengan no nada más el antígeno M, sino que puedas ver con otro equivalente. Bueno, creo que este M no fue una buena opción. Un antidofib. Un antidofía. Utiliza células heterocigotas. Bueno, que sí tenga antígeno dofía, pero que venga acompañado de la variante, de otro antígeno del mismo sistema. El dofib es de lo mismo. Entonces, estas células de aquí yo las puedo utilizar para hacer mi control de calidad porque son heterocigotas. Y si mi antisuero funciona correctamente, va a poder detectar cantidades menores del antígeno, que es lo que esperamos en una persona heterocigota, porque si yo le enfrento, si yo le enfrento contra células, perdón, estoy en la luna, contra células homocigotas, sería este caso de aquí, perdón. Esta es una célula homocigota que solamente tiene dofía. Entonces, si yo enfrento a mi antisoro solamente contra pues sí lo va a detectar porque tiene más de este. Pero estas de acá son heterocigotas porque tienen dofía y dofib, expresan los dos a la par. Entonces, bueno, tienes los dos a la par, tiene menos antígeno dofía. Enfréntalo con estas. ¿Por qué? Porque te va a poder detectar bajas cantidades. Si tú lo enfrentas con ok, sí, enfréntalo y sí te va a decir que está presente el antígeno, ok, pero también con estas heterocigotas. Y con unas que tengan fenotipo negativo, para que puedas ver que efectivamente no aglutina. Estas de acá no tienen antígeno dofía. Yo espero que ese antidofía, ese antisuero que dice antidofía, no reaccione con estas porque no lo tiene. Perdón por ahí, me hice bolas, pero ¿les quedó claro o me regreso?
Mm, bueno, creo que sí quedó claro. ¿Sí quedó claro? Sí, perdón. Sí, profesora, Es todo que, claro. es que vi el reloj y dije, ay, se me acabó el tiempo. Pero bueno. Entonces, bueno, esto lo seguiremos viendo más adelante, en el caso de la identificación de anticuerpos irregulares. Entonces, por el momento es todo, jóvenes. Nos queda 1 minuto para las 8 y se tienen que conectar a, a su clase del examen. Por ahí les van a pedir que por favor tengan activos sus cámaras, porque nos piden una evidencia, ¿no? Y la evidencia que tenemos es pues una foto de que están conectados, manden. ¿Vale? Entonces nos vemos.